Hola, hola, buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un encuentro más, a nuestra live mensual de Radio Espírita Uruguay. Qué alegría aquí estar. Hoy tenemos un invitado muy querido a mi corazón, doctor Sergio Thyssen. Buenas noches, doctor Sergio, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Buenas noches, Juliana, y a todos los amigos. Bueno, una alegría dar la bienvenida a tantos compañeros que nos acompañan a través de las redes sociales, el canal de YouTube de Radio Espírita Uruguay, TV Nova Luz, Radio Espírita do Paraná, Radio Renascer, varios canales que nos van transmitiendo, haciendo así que esta live va llegando a más lugares, a más corazones, ¿no? La doctrina espírita nos trae tantas informaciones que nos puede cambiar la forma de vivir en este mundo, de comprender. Así que bienvenidos, una alegría. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Estuve hablando con muchos amigos, ya tenemos incluso algunas preguntas, doctor Sergio, que ya te comento que al final vamos a contestar preguntas. Bueno, usted va a contestar algunas preguntas. Pero antes, amigos, muchos ya conocen al doctor Sergio Thyssen, un gran colaborador de Radio Espírita Uruguay, un gran expositor espírita que está siempre trabajando por la divulgación y el conocimiento de la doctrina espírita, pero igual me gustaría mucho poder presentarles. El doctor Sergio Thyssen nació en Porto Alegre, Río Grande do Sur, Brasil, de padres espiritistas. Su padre, el señor Francisco Thyssen, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña. Dr. Sergio Thyssen se graduó en medicina en 1977 y en física por la Universidad de Río Grande de Janeiro, Universidad Federal. Es físico, especialista en física de la materia condensada, magnetismo y superconductividad. Su especialidad es cardiología. Es profesor, trabajó también en la Universidad Federal de Río Grande do Sur y la Universidad de Río de Janeiro. Es profesor de medicina y clínica médica de la Facultad Técnico Educacional de Río de Janeiro, también técnico educacional, perdón, Sousa Márquez. Bueno, el doctor Sergio Thyssen es fundador y presidente de la Sociedad Espírita Reencontro en Copacabana de Río de Janeiro, y fundador también y presidente del Grupo Espírita Francisco de Asís, también en Río de Janeiro. Conferencista espírita, orador, trabajador incansable de la doctrina, a quien agradecemos inmensamente por estar aquí conosco y poder hoy ayudarnos a comprender más el tema de la noche, ¿no? Que son trastornos mentales según la ciencia médica y la ciencia espírita. Decimos a nuestros amigos que nos están escuchando que pueden dejar sus preguntas en el chat y que vamos a poder contestar más al final. Y si no llegamos al tiempo, seguramente haremos otra live y vamos a poder hacer las contestaciones, ¿verdad, Sergio? Bienvenido, amigo, y muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti, Juliana, porque es una invitación muy querida y sobre todo porque somos amigos, estamos juntos hace tanto tiempo y podermos hablar sobre los trastornos mentales es siempre algo muy provechoso porque nosotros vivimos una realidad que seguro es algo de mucha preocupación, como espiritistas, como médicos, como profesionales de la salud y como personas comunes, familiares, porque es un problema que está como que en todas las partes del mundo. Entonces, queridos, me gustaría de empezar recordando cuanto a qué mundo es este. Claro que es el nuestro, ¿no? Vivimos en la tierra la encarnación actual, vivimos en la tierra hace muchos milenios, ¿no? Y somos espíritus muy poco adelantados del punto de vista espiritual, ¿no? Hay autores muy
importantes de la literatura espiritista, ¿no? Que nos dijeran que la humanidad de acá vive como que una escuela primaria. La gente que está como que viviendo acá hace mucho tiempo, por otro sitio, trabajando del punto de vista del trabajo mediúnico, interactuando con el mundo del más allá, donde tenemos 14.000 millones de humanos, como tenemos 8.000 millones de humanos encarnados con cuerpos físicos, de tal manera que estos espíritus que nos acompañan en el trabajo de ayuda a los sufrientes de todos los problemas médicos, tanto del punto de vista biológico, físico, problemas como cáncer, problemas como aspectos neurológicos, como también muy frecuentemente problemas psiquiátricos. Ellos nos hablan de la idea de que la Tierra, lamentablemente, aún es como que un mundo de pruebas y expiaciones, pero por ellos una información útil para nosotros que es la Tierra un verdadero hospital de almas. Porque como nosotros vivimos acá, no tenemos idea de la variedad de las humanidades otras que no la nuestra. Pero en comparación, este sufrimiento que vivimos desde siempre acá, por los más variados problemas espirituales, humanos, sociales y etcétera, tiene a ver con la nuestra limitación evolutiva o evolucionaria de cada uno de nosotros que vivimos acá. Entonces, enfermedades clínicas, enfermedades o trastornos mentales son como que una realidad, de tal manera que toda la gente conoce personas que están sufriendo de todos los problemas humanos, médicos, y también, claro, de los trastornos mentales. Entonces, nosotros debemos estudiar esta realidad. ¿Dónde viene todo eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto sufrimiento? Porque enfermedad o trastorno mental es algo que también se hace acompañar de sufrimiento de todos los tipos, limitaciones, de tal manera que todo lo que podamos conocer de mejor en estas cosas va nos ayudando a comprendermos la realidad personal, familiar, social y espiritual de todo el planeta Tierra. Entonces, para que tenga una idea, nosotros tenemos, del punto de vista de la medicina, pensando en términos de psiquiatría, ¿no? Enfermedades mentales, pero se utiliza más el nombre de trastornos mentales, es más actual, de tal manera que nosotros, por ejemplo, en Brasil, el problema de la ansiedad, trastorno de la ansiedad generalizada. El Brasil es el país con el más importante número de casos de todo el mundo. Pero entonces la psiquiatría no tiene idea por qué. ¿Dónde viene eso? Por ejemplo, hay el problema de todo el mundo que es la depresión. Tenemos pacientes de cada país en todo el mundo con depresión más simples, leve, depresión moderada, depresión severa, y con el problema que tenemos que es la asociación con las ideas suicidas, la ideación suicida y el problema del suicidio con la depresión. 2/3
de todos los casos que intentaran, de todos los casos que completaran y que murieran por suicidio, 2/3 tenían depresión. Entonces, si hay una forma de prevención del suicidio, es el reconocimiento del problema de la depresión para hombres y mujeres, adultos, niños, viejos, porque hay de todo. Yo conozco casos que me llegan solicitando a sus familiares ayuda para los cuidados a través de la mediunidad, cuanto a el que ocurre después de la muerte en el más allá, y casos de personas de todas las edades, de cualquier país del mundo, porque por causa de las facilidades, ¿no? Y porque yo viajé para muchos sitios, llegan solicitaciones de ayuda para estas personas. Entonces, suicidio, que es un drama mundial, para que tengan una idea, yo hoy mismo he hecho un cálculo que yo actualizo de tiempos en tiempos. Tenemos, antes de la pandemia de COVID, un caso de suicidio a cada 40 segundos en el mundo. En la contabilidad de hoy, un caso a cada 35 segundos. Entonces, es una tragedia universal en la Tierra, por lo tanto mundial, que es un problema de salud pública de cada nación, de cada país, de Uruguay, de Brasil, de México, de Francia, de Australia, de Turquía, donde sea. ¿Por qué? Porque los problemas que llevan las personas al suicidio son como que universales. Bien, otra idea, la esquizofrenia, el trastorno del espectro del autismo, el TDAH, la dependencia química, que es una tragedia mundial de todas las naciones. O sea, no hay un tipo de diagnóstico que sea, vamos a decir, específico de una nación, de un pueblo, sea en el oriente, en el occidente, al norte o al sur de la tierra. Por eso, constatando la realidad, nosotros comprendemos, no solo por los trastornos mentales, pero todos los miles de diagnósticos en medicina, de una medicina académica que creció y se tornó muy próspera, en verdad, para el diagnóstico. Y es una psiquiatría muy farmacológica, porque en una visión más pequeña de la realidad, cuando nosotros no involucramos los problemas espirituales, los colegas de la área de la psiquiatría, de las enfermedades o trastornos mentales, solamente buscan un diagnóstico correcto, claro, y van prescribiendo medicinas para, si tiene ansiedad, ansiolítico, si tiene depresión, antidepresivos, si tiene esquizofrenia, antipsicóticos. Entonces, nosotros aún estamos como que viviendo en la medicina de ahora con el paradigma materialista, cartesiano, mecanicista, donde solamente el cuerpo tiene importancia. Solamente el cuerpo es conocido, pero las cosas están cambiando. Pero una idea es que, del punto de vista médico tradicional de la psiquiatría, los trastornos mentales vienen del cerebro, de algún cambio de estructuras muy pequeñas, muy íntimas, de áreas del cerebro humano.
Entonces, por ejemplo, depresión. Toda la gente alrededor de la Tierra y medicina comprende que hay una baja de la cantidad de las hormonas que son neurotransmisores de toda la arquitectura cerebral. Entonces, cuando se utiliza la medicación antidepresiva, hay una mejora de los niveles y la gente mejora, unos más, otros menos, pero no hay sanación. Si mañana o después, por una voluntad del paciente o de la familia o del médico, hay una disminución de la dosis de la medicación o hay una retirada de la medicación, vuelve todo. Y como se pasaron años, vuelve peor. ¿Por qué? Porque las alteraciones cerebrales progresan con el tiempo. Por eso, depresión leve de hoy es la moderada de mañana, es la más grave de algunos años después. ¿Por qué? Porque no conocemos los orígenes, pero por la medicina, por la psiquiatría, pero con la ayuda del espiritismo. Nosotros ahora tenemos una idea cuanto qué mundo es este. ¿Dónde venimos? ¿Quién somos nosotros? ¿Qué estamos programados para hacernos en cada reencarnación? ¿Cuál es la perspectiva de sanación para el futuro? ¿Qué se suele hacer para un cambio? Porque en cuanto nosotros no utilizamos herramientas nuevas para la comprensión, inclusive comprendiendo que estas alteraciones biológicas, por ejemplo, en la depresión, por ejemplo, en el cerebro de los niños con autismo, hay cambios de pequeñas partes del cerebro. Si yo hago una resonancia nuclear magnética en estos niños, yo no miro nada de diferente, de distinto en relación a un cerebro que llamamos neurotípico. Pero cuando estudiamos las cositas pequeñas, las minucias, encontramos 10 diferencias, alteraciones que en los niños sin autismo, ellas no existen. Pero estas cosas, del punto de vista de la biología del cerebro, no son las causas. Esta es una idea limitada de los psiquiatras que no estudian aún la espiritualidad en los trastornos mentales. Pero en la depresión, en la esquizofrenia, en el autismo, donde sea, cual sea el diagnóstico, los problemas son de origen espiritual. Por ejemplo, reencarnación. Nosotros estamos acá hoy, cada uno con sus características, y somos como que invitados, entre comillas, a vivermos problemas médicos, sean cardiovasculares, infecciosos, neurológicos, mentales. ¿Dónde vienen sus orígenes? Del pretérito, de errores muy serios de otras vidas. ¿Por qué que yo puedo hablar estas cosas con naturalidad? Porque por causa de mis padres, ¿no? Yo era muy pequeño y hablaban en mi casa con toda la naturalidad de asuntos, temas que son como que postulados espíritas. Y muy temprano yo estaba, vamos a decir, trabajando con los espíritus. Entonces, yo tengo una idea, ¿no? Hace 45 años con los muertos. ¿Quién son los muertos? Los desencarnados, los espíritus, trabajando para ayudar los espíritus que están mal, que se vinculan
a personas comunes y por causa de un cobro de deudas kármicas, por causa del drama mundial de la posesión, estas cosas son habituales. Por ejemplo, si yo abro un caso que sea, por ejemplo, de autismo, que sea de una depresión moderada o grave, siempre hay espíritus obsesores o de algún modo vinculados a los pacientes encarnados. Y cuando nosotros cuidamos de ellos por el diálogo fraternal y otras herramientas muy lindas que se fueron desarrollando con el pasar del tiempo, nosotros miramos un cambio en el pronóstico de cada caso. Hay siempre un cambio para mejor cuando ayudamos a los desencarnados para después de siglos de conflictos, de cobros, estarem recibiendo el amor tanto del equipo encarnado como de los benefactores, porque siempre estamos con ellos. De tal manera que problemas biológicos acá, que en la creencia de una psiquiatría muy limitada son las causas, en la verdad son efectos. Entonces, nosotros tenemos que adelantarnos buscando trabajar las causas y no más solamente los efectos. De tal manera que hay una idea general de cambio para una comprensión mejor da realidad, pero no solo, para una cosa de estarmos haciendo una psiquiatría mediúnica que hacemos há décadas y que también va a ser una psiquiatría para el futuro, para un cambio de paradigma que es fundamental en toda la medicina, medicina del cuerpo, medicina de la biología, del cuerpo físico, medicina de los trastornos mentales. Pero otra cosita importante, nosotros decíamos que tenemos 8.000 millones de encarnados en una contabilidad de hoy mismo, 8.000 millones 150.000 encarnados. Pero en el más allá, no pensemos que los espíritus en general están libres de sus problemas mentales, de sus problemas espirituales. La tierra es un hospital de almas. Entonces, en el más allá, la mayoría de los hermanos de ahí están sufriendo, están enfermos, están como que por errores de todos nosotros en el pasado, están como que mutuamente interligados, interrelacionados. Entonces, tenemos que utilizar la mediunidad y otros recursos de una terapia espiritista para cuidarnos de los desencarnados, porque los espíritus superiores, ellos ayudan siempre, pero hay una diferencia vibratoria muy seria. Entonces, mismo que ellos quieran, ellos aún necesitan de ayuda de los grupos de trabajo de buena voluntad para llegarmos a los desencarnados, ayudarmos a ellos, tanto quanto estamos intentando cuidar de los encarnados, enfermos de todo tipo. Yo me gusta decir que dos cositas más para después mirarmos las dudas de los amigos. Una de ellas es la idea de que nosotros estamos buscando, yo soy cardiólogo, yo soy antes de todo un médico clínico general,
Trabajé en emergencias, terapias intensivas y todos los aspectos más típicos de la medicina de una ciudad, de un país. Pero por causa de una especie de una epidemia de problemas de niños y de adultos, yo estoy estudiando y practicando una psiquiatría mediúnica, espiritista, con resultados muy hermosos. Y entonces yo tengo, el segundo aspecto, yo tengo buscado publicar, visitando países donde están se realizando a cada año congresos mundiales de psiquiatría por la Asociación Mundial de Psiquiatría, que es el más alto foro de la psiquiatría mundial. Y todas las veces, a cada año, sea a México, a Bangkok, a Jerusalén, sea a Lisbona, siempre que yo envío una contribución humilde, pero muy clarita, como que mostrando qué pasa cuando cada caso o un grupo de casos de las más comunes enfermedades o de los trastornos mentales, hay un cambio bajo esta abordaje espírita mediúnica. Y todas las veces los comités científicos aceptan nuestra contribución, porque hay espacio para el que es nuevo, el que puede cambiar la comprensión de la naturaleza de los trastornos mentales. Entonces, estamos buscando lo que conocemos de mejor y muchas veces yo tengo más pacientes que vienen a los centros espíritas o que nos buscan por una cosa de WhatsApp, por ejemplo, o por email, buscando una ayuda, porque ellos, familiares de los enfermos, van conociendo los buenos resultados. Entonces, es una área de trabajo que va como que ser utilizada en todo el mundo por muchos siglos, tal vez milenios, porque enfermos de problemas mentales, espirituales, físicos, también están acá. Porque, por ejemplo, la Tierra es el planeta, es la humanidad más retrasada del sistema solar. Por otro sitio, en nuestra galaxia, claro que hay muchos otros mundos equivalentes, pero nosotros conocemos mismo, es la Tierra, y acá estamos buscando una comprensión mejor para una ayuda más definitiva para estos casos, para pacientes encarnados y para enfermos, espíritus desencarnados también. Entonces, queridos, este es un tema para un seminario, ¿no? Hay muchos aspectos, pero ahora yo busqué traer una introducción. Y entonces yo pido a nuestra querida Juliana para que pueda entonces traer sus comentarios, sus preguntas y las inquietudes de nuestros hermanos médicos, profesionales de la salud, familiares, personas en general, porque este es un tema de todos. Exacto, Sergio, excelente tu comienzo, ¿no? Para ya ir nos esclareciendo las situaciones que ni siempre se trata solo del físico, ¿no? Nosotros a través del conocimiento espírita sabemos que la mayoría de los casos se trata de una conexión con alguien más, con un espíritu igual a nosotros, pero sin cuerpo, alguien que murió, que desencarnó, y bueno, y que por algunos motivos todavía sigue conectado a nosotros con deseos de venganza, o porque se encuentra triste, no consigue irse. Entonces, tenemos algunas preguntas que te voy a ir haciendo. Vamos a la primera. ¿Por qué los trastornos mentales
se consideran que viene por lo emocional en la ciencia médica y cómo sanamos en lo espiritual. Muy bien. Hay una idea de las emociones, pensamientos, sentimientos que son características de cada ser humano, ¿no? Y muchas veces, como no hay una idea mejor de la realidad, de los orígenes de los problemas y trastornos mentales, como cualquier uno de ellos son decenas, hay perturbaciones emocionales de una calidad y de una intensidad que es variable de caso a caso. De tal manera que la idea es de que problemas psiquiátricos son problemas emocionales. Pero ¿dónde viene? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque ¿cómo buscar identificar los centros de las emociones? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, depresión y ansiedad, que son las más importantes porque son las más comunes en todo el mundo. ¿Dónde viene? La gente piensa, sí, es una perturbación emocional, pero ¿por qué? Mucha gente estaba bien y de un tiempo para otro se queda progresivamente más disfuncional del punto de vista de las emociones. No hay trastornos mentales sin alteraciones de las emociones. Emociones distintas y también con niveles de comprometimiento distintos. Porque hay una idea de que las áreas o los contextos del cerebro de los pacientes con trastornos mentales sean relacionados a las emociones. Eso es una cosa. Otra cosa es la creencia limitada de que estas emociones como que son originalmente en consecuencia de diferencias, alteraciones del cerebro. Hay una inversión de comprensión o entendimiento. El problema cerebral es consecuencia, pero la mayor parte de los colegas psiquiatras entienden que es una causa. Por otro sitio, ¿no? ¿Cómo sanamos en el espiritual? Entonces nosotros tenemos psicólogos de escuelas psicológicas distintas, más o menos cerca de la espiritualidad, cuanto más cerca científicamente de la espiritualidad, mejor. Por otro sitio, una idea de que mucho más propia, cuando nosotros sabemos que los seres humanos son espíritus, son almas, que no hay efecto sin causa, y enfermedad o trastorno son efectos, y las causas son espirituales, del espíritu del paciente, de su alma, que es muy poco conocida por la ciencia. Hay cientistas que no aceptan, que piensan, por ejemplo, que el alma es una secreción del cerebro. Eso es una limitación inmensa. Entonces, tenemos que buscar conocer la realidad del ser humano de este planeta, conocer el más allá, donde hay tantos y tantos mil millones de gente que interactúan con los humanos encarnados porque la gente tiene como que sensibilidad. La gente tiene como que antenas psíquicas
de tal manera que hay afinidad, hay una historia pregresa de cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Podemos tener una edad de 20, 40, 55 años, pero esta es una edad de la encarnación actual, de tal modo que ya vivimos acá, y todo que vivimos está vivo, está presente. Hay una memoria integral de todas las elecciones, los pensamientos, las ideas, los ideales, sentimientos, todo que cada uno por milenios vivimos está en nosotros. Y como nosotros, muchas veces por ignorancia, nos comprometemos causando daño a otras personas, estas necesidades evolutivas están acá. Y nosotros tenemos reencarnaciones con sufrimiento, pero con una intención automática, divina, de una superación, libertación, sanación. Al mismo tiempo que por el trabajo mediúnico muy serio para estos aspectos, nosotros cuidamos de los desencarnados para que no tengan más que sufrir en el más allá. Cuando ellos se quedan bien, el paciente mejora. Y son estas cosas que vamos compartiendo con nuestros colegas que no conocen espiritualidad y medicina. Bien, gracias, Sergio. Vamos a una próxima pregunta. Es un poco larga, la voy a poner en 2 veces, ¿sí? Dice así: cuando tenemos en la familia un integrante con problemas de salud mental al cual no se ha dado tratamiento y a la vez la conducta de la persona se torna violenta debido también a factores espirituales como podrían ser obsesores. Yo como mamá, ¿qué medidas debo tomar? Además de orar. Muy bien. Como madre o padre, como un familiar interesado en una mejoría del cuadro clínico, hay que ahora, teniendo una idea de la espiritualidad, de que somos espíritus, de que hay causas cuyos efectos son los problemas mentales, hay que buscar la oración siempre. Vamos a decir, sea un niño, un joven, un adulto o un viejo, buscar que pueda conocer la espiritualidad, que pueda tener idea del Evangelio de Jesús, porque Jesús es el médico divino, el gobierno de la vida, de la tierra, el pastor de todas las ovejas, el médico divino, de tal manera que cuando nos aproximamos, cuando tenemos una idea de las enseñanzas de Jesús, podemos, de un modo más o menos ágil, tenemos una base mejor de comprensión. Pero una sugerencia fundamental: desobsesión. Llevar el caso, mismo que el paciente no sepa. La madre puede hacerlo. Llevar el caso para un grupo o centro espírita de su ciudad, tal vez de su barrio, que tenga una referencia, porque no es cualquier grupo espírita que trabaja en una área tan sencilla, con equipos de capacitación para eso. Pero el mejor que hay es el binomio de la medicina espírita, la desobsesión, pero por equipos preparadas, capacitadas, muy serias. Y el otro aspecto, si posible después del tratamiento de lejos, porque no necesita el paciente. Yo cuido acá de pacientes de Japón o de Australia o de Uruguay, Estados Unidos, Portugal,
de tal manera que se puede hacer de lejos, pero después de un tratamiento de buena calidad, el pase, el magnetismo espírita, la transferencia de fluidos terapêuticos, de un magnetismo mesmeriano, pero no solo mesmeriano simples, pero con la ayuda de los benefactores que se ponen junto de los encarnados, ministrando, suministrando el pase una vez por semana. ¿Por qué? Porque este magnetismo puede cambiar. ¿Se acuerdan de las pequeñas modificaciones, alteraciones en los niños con autismo, en las personas con depresión, en problemas de daños cerebrales por causa de la dependencia química, por una acción muy perjudicial para las neuronas de las redes neuronales? Entonces, antes cuidamos del espiritual y luego a seguir las bendiciones de este magnetismo que los centros espíritas, de un modo general, con él trabajan, como está en el libro de los medios de Allan Kardec. Entonces, después de algún tiempo, cuanto más espíritus se quedan libres, son rescatados, auxiliados por el diálogo fraternal y después como que guiados para una región feliz, no quieren más saber de los enfermos con trastornos mentales. Van a seguir su caminada, su trayectoria de evolución espiritual, libertos, porque ellos también sufren cuando por la ignorancia se pone para causar sufrimiento a los encarnados. Entonces, es una medicina que empieza en el mundo material, pero va a el más allá, haciendo todo un proceso de ayuda a tanta gente del otro lado, sitio de la vida. Perfecto, Sergio. Antes de pasar a la próxima pregunta, que tiene un poco que ver con lo que quiero complementar o preguntarte, ¿no? Hablaste de la importancia del tratamiento en las casas espíritas, Sergio. ¿Podríamos esclarecer que hay gente nueva, la importancia que aun cuando el paciente o aquel ser querido, un hijo, un hermano, está pasando por una gran depresión, un trastorno psicológico importante y no va a querer ir, no está abierto, la importancia de que nosotros vayamos, ¿no?, a una casa espírita a buscar ayuda. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Disculpe, Juliana, ¿cuál es la duda especialmente, por favor? Como que explicar la importancia de ir a un centro espírita, buscando esa Sí. ayuda de la ciencia espírita, ¿no? Hablaste del pase, ¿no? Hablaste del tratamiento de desobsesión, tratamiento que las personas, a veces tenemos gente nueva, no van a comprender, pero una casa espírita es un lugar donde va a estar la medicina espiritual, espíritus más sabios que nosotros, que van a poder ayudar de una forma Sí. mucho más eficaz. Entonces, a veces decimos, ay, pero él está enfermo, está mal, es mi hijo, no va a querer ir. A veces un adolescente rebelde, pero nosotros Sí. podremos ir nosotros buscar ese Sí, tratamiento claro, muy en favor de importante aquel ser. porque, Juliana y amigos, cuanto más enfermo, cuanto más serio es cada caso, más el paciente es un prisionero de la realidad. Y no es por casualidad. En la verdad, hay una causa anterior a la enfermedad, sea cual sea, y las mentales tanto cuanto. Entonces, como tú mismo has hablado, hay que dejar la inercia de lado. No importa cómo está el paciente, si está sufriendo,
si hay un centro espírita preparado para recibir a alguien, especialmente los padres, hermanos más viejos del paciente, para que este caso sea llevado a una solicitación de ayuda de parte de los encarnados en el centro para llevar la realidad del enfermo para la reunión de tratamiento. Entonces, como el más importante es la desobsesión para una libertación, no necesitamos que el paciente venga con nosotros. Se puede hacer muy bien de lejos, pero después, y a veces hay que tener un encuentro, 2, 3, el paciente no, el familiar va a dejar el nombre completo, la dirección, la edad, para que los benefactores identifiquen muy bien, porque un caso es solo aquel caso, el vecino es otra persona. Si estamos en un hospital, cada lecho es distinto del otro. Por eso, nombre completo, edad, dirección es fundamental. Pero así que sea posible que se pueda, por ejemplo, tener el agua fluidificada, el agua magnetizada, que el familiar va a buscar y ofrecer al paciente que está en su hogar. ¿Cuántas veces sea necesario? No vamos a esperar por milagros, porque un enfermo de un trastorno mental más serio, hay una historia de siglos, a veces de milenios, de tal manera que no se puede concertar todo de una hora para otra, pero hay que empezar. Y empezar de una forma propia, porque nosotros dejamos en el pasado muchas cosas sin serem resolvidas, adelantadas, sin la libertación, sin la búsqueda por un beneficio, una ayuda a sufrientes que se quedan en el otro lado de la vida, esperando. Y es una cosa curiosa, Juliana, porque el paciente no va a quedarse bien, a no ser por un efecto transitorio de medicamentos, de medicinas, pero no va a quedarse mejor cuando las orígenes de su mal psiquiátrico, su trastorno, cuando de alguna forma vamos cuidando y libertando, ayudando a aquellos que se quedaron, que si no hacemos algo, van quedándose enfermos, trastornados, tristes, sufrientes. Entonces es curioso de la ley de Dios, para que el paciente más serio de trastorno mental pueda curarse. Muchos hermanos queridos tienen que estar bien curándose al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay una relación de causa y efecto, acción y reacción. Sin duda, Sergio. Bueno, vamos a una preguntita más que tenemos acá. ¿Se puede desde el espiritismo actuar como complemento terapéutico junto a la medicina en casos de afecciones mentales? Ejemplo, pánico, depresión y esquizofrenia. Muy bien. Entonces, yo pienso y hablo, por ejemplo, ciencia médica. Psiquiatría es una especialidad que tiene una importancia inmensa, mismo con sus limitaciones, por causa del número y de la calidad del sufrimiento de tanta gente. Pero tenemos la ciencia espírita. Ciencia espírita tiene a ver con la mediunidad. En los tiempos de Allan Kardec,
nosotros fuimos nos adelantando. Tenemos 167 años de espiritismo y de ciencia espírita, desde el trabajo magnífico de Allan Kardec. Pero somente ahora estamos como médicos, como otros profesionales de la salud, despiertos para una relación entre las cosas. Y más que eso, buscando establecernos, mírenos, tanto en los centros espíritas, claro, pero en clínicas y hospitales convencionales, pero buscando como que un desarrollo de un trabajo conjunto en estos hospitales, con una medicina espírita, mediúnica, ciencia espírita, ajustada a la ciencia psiquiátrica. Entonces, es un desafío, pero ya tenemos condiciones para eso. Para que tenga una idea, yo estuve en una ciudad del interior de São Paulo, Brasil, hace pocas semanas. La directora general del hospital, Hospital Estadual de Bauru, São Paulo. Estuvimos conversando y estamos planeando para luego reuniones espíritas mediúnicas dentro del hospital. Y yo voy a estar ahí con algunos medios, con ella, directora del hospital, espiritista, abierta para esta realidad. Para que tenga una idea de este vínculo del espiritismo, doctrina espírita, centro espírita, ciencia espírita, mediunidad, Revista Espírita, abril 1862. Está acá la colección, los 12 volúmenes. Entonces, Erasto, un espíritu sabio, que estuve con Kardec, como con otros espíritus, y él es también considerado uno de los espíritus de la codificación. Habla claramente cuanto a algo que va a ser fundamental para una nueva medicina. Una idea de un levantar del fiel, ¿no? De la realidad. Y entonces vamos llegando a los desencarnados, vinculados a los enfermos de todos los diagnósticos, para cuidar de ellos, para que el materialismo, que es un paradigma, un modelo multimilenar, pueda dar sitio para un nuevo modelo, que es de una psiquiatría mediúnica del presente, donde estamos, para el futuro. Erasto, 1862. Mire cómo vamos despacio, pero qué bueno que hoy con ustedes podemos hablar con toda naturalidad de esta realidad que va a crecer. Yo puedo imaginar que muy cerca, religiosidad, espiritualidad está en la medicina académica convencional hoy en día. Pero un poquito más de tiempo, estas cosas van, por ejemplo, los estudiantes de graduación en medicina, en psicología, van a conocer eso cuando están estudiando medicina, porque no vamos a tener otra elección. Estas cosas tienen que caminar juntas. Muy bien.
Bueno, un mensajito, una pregunta más, Sergio. ¿Cuál es el aprendizaje que nos dejan esos trastornos según la doctrina espírita? Una de ellas es que no hay efecto sin causa. Enfermedad, problemas médicos más serios, mentales o físicos, son legado, efecto, consecuencias. Somos seres eternos. Somos humanos hace mucho tiempo y nos equivocamos inúmeras veces porque ignorantes no conocíamos bien las leyes de Dios, sobre todo de amor, justicia y caridad, y causando perjuicio a cualquier uno o a muchos, siempre van a haber consecuencias. De tal manera que enfermedad es algo que viene de una época, sea de décadas, de siglos o de milenios atrás. Este es un aspecto. Otro es que la doctrina espírita nos enseña sobre la realidad espiritual, un mundo que no es apenas materia, que nosotros somos almas, que vamos ser felices, vamos progresar, pero tenemos que trabajar en nuestro mundo íntimo, ayudando, buscando las virtudes que van sustituyendo las viciaciones humanas, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la indiferencia. Enquanto nosotros estuviéramos como que ignorando los aspectos más fundamentales, vamos errando de nuevo, de tal manera que vamos nos comprometendo por los errores y no va a venir la felicidad, la libertación y la salud, sea mental, sea física. Entonces, Evangelio de Jesús, vigilancia y oración, perdón de las ofensas, caridad de todos los modos, amor, fraternidad, de tal manera que es un ejercicio para las virtudes, compasión, humildad, empatía, fraternidad, solidariedad, caridad, con desinterés, siempre que posible. Hay que crecer, porque crecimiento moral y espiritual por virtudes, nosotros tenemos que abandonar, nos desvencilharmos de estes vicios, de una tríade devastadora que se llama orgullo, egoísmo y vanidad. De otro modo, paciencia, vamos muriendo, renaciendo, volviendo, partiendo, sin progresar. Y cuando es así, ¿cuál es la consecuencia? El mismo sufrimiento que el mundo tiene hoy. Ley de progreso. ¿Qué progreso? Claro, social, material, todo. Pero ¿cuál es el esencial? Es el progreso moral. Exacto. El día que logremos adquirir esas virtudes tan esperadas y tan enseñadas por Jesús a más de 2000 años, sin duda no vamos a necesitar más las enfermedades de cualquier matiz para evolucionar, ¿no, Sergio? Tengo una última pregunta que de nuestros amigos de Radio Espírita do Paraná, que estuvieron presentes, a los cuales agradecemos, está en dos partes. Doctor Sergio trajo la información que Brasil tiene el mayor índice de trastornos mentales. ¿Podemos considerar este fato con la vocación del país, con las reencarnaciones de espíritus, de índices de población no más diversos países? Muy bien. Yo mismo hablé antes
que, por ejemplo, un diagnóstico en psiquiatría es el trastorno de la ansiedad generalizada. Brasil es el país con el mayor número de casos de todos los otros de la Tierra. Este es un comentario, pero acá también hay mucha depresión, mucha dependencia química, drogas, droga adicción, problemas de autismo. Tenemos muchos, por ejemplo, pero es así en todo el mundo, pero 0.5 a 1% de la humanidad tiene TEA, espectro del autismo. Este es un número impresionante. Hay una elevación como que con una figura exponencial, muy serio. Entonces, como yo decía antes, si la Tierra es un hospital inmenso de almas que necesitaban de Jesús, de los espíritus evolucionados, amorosos, como que maestros de la caridad y del Evangelio de nuestro Maestro Jesús. De tal manera que nosotros, mirando la realidad, si este mundo es un hospital, la terapia intensiva es acá, es en Brasil. Porque nunca miramos tantos problemas. En la política, ganancia, egoísmo, tanto quanto en todo tipo de comunidad y también en los hogares. Hay muchas dificultades. Entonces, por causa de una idea para que en el futuro el Brasil pueda ser como que corazón del mundo, una idea de Humberto de Campos en este libro, Brasil, corazón del mundo, patria del Evangelio, este sentido de hospital, porque este sentido es amor. Venirem para cá almas, espíritos com muitas dificuldades morais. ¿Por quê? Porque também há padres, como tú en la pregunta hablaste, pero hay gente buena, amorosa, que fue invitada para vivirem acá, em nome do progresso moral de todos. E então foi como que uma formação, um preparo para que tantos espíritos equivocados, distantes, lejos del bien, também venindo para cá, pudieran receber uma coisa boa del espiritismo, del evangelio, de otras creencias también. Y también de aquellos que no tienen creencia ninguna, pero son buenos, son amorosos, desean cuidar de sus hijos, nietos, hermanos, y así por delante. Entonces, el Brasil de hoy es un hospital para casos también del punto de vista numérico, mucho más serio, con muchos desafíos que tal vez algunos países no tengan en los días de hoy, pero siempre por programación, siempre por alguna cosa que sea como que dentro de una capacitación, programación, para que tengamos el mejor. Porque Dios, como Albert Einstein decía, no juega dados. ¿Cómo se llama en español? Sí, no juega dados. Sí, dados, ¿no? Con el universo. Todo es programado, todo es bueno, pero hay que trabajar. Tenemos que estudiar, prepararnos cada vez mejor, porque vamos aún tener un futuro extremadamente desafiador.
para todo el planeta por causa de las cosas que están por venir. Pero las cosas que ya tenemos y otras que van llegando con el tiempo, de acuerdo con la previsión y la programación del Maestro Jesús y de sus espíritus superiores a su lado. Excelente, Sergio. Todos están agradeciendo, saludando. Yo quería dejar una invitación especial, ¿no? Que hablamos de temas tan importantes, nos da para hablar muy poquito. La doctrina espírita es vasta de conocimientos. Los espíritus superiores nos enseñan y nos dan tantas herramientas para aprender a lidiar mejor con las dificultades que vamos a enfrentar aquí, ¿no? Si vinimos a un planeta de pruebas y expiaciones, no es un planeta de los mejores. Entonces vamos a pasar por dificultades para poder aprender. Quería invitarlos a todos que nos escuchan, que nos escucharán en el futuro, que busquen, ¿no? Doctrina espírita, hay libros en PDF en las federativas, en las casas espíritas se pueden bajar, pero que busquen un lugar físico, si hay en tu ciudad, busquen el conocimiento, busquen conversar con una persona, hablar, pedir un espacio de diálogo, una atención fraterna para hablar de tu problemática, para ser escuchado, porque a veces uno piensa que está totalmente solo y jamás estamos solos. Y las pruebas que tenemos que pasar, tenemos las fuerzas. A veces nos falta buscar personas físicas que nos van a dar un caminar mejor, ¿no? El conocimiento para esto. Así que les dejo esta invitación. Es una alegría inmensa poder estar aquí, recibir el doctor Sergio que nos ha ayudado a comprender muchísimos matices de estas cosas de la espiritualidad y ciencia material, rogando a Dios que cada vez más rápido los médicos de la ciencia de la materia puedan ir, ¿no? Descubriendo y cada vez más espiritualizando, reconociendo que somos mucho más que un cuerpo, somos un espíritu encarnado y como mismo dijiste, Sergio, traemos millones y millones de problemáticas de otras vidas y tratar los efectos es mucho mejor, ¿no? Do que solo a la causa. Entonces, nosotros que tenemos la bendición de haber tenido en nuestra vida, tú ya desde chiquito, yo tuve la bendición de cruzarme con la doctrina espírita y sé lo cuánto me ha ayudado y lo cuánto deseo que llegue a muchísima gente. Por eso les pedimos que si les fue útil, le pueden poner like en el video, compartir con los amigos, como una forma de avisar al robot de YouTube que puede ir pasando que el material es bueno. Doctor Sergio, muchísimas gracias. Amigos queridos de todos los canales, amigos que nos acompañaron, muchísimas gracias por aquí estar y que realmente les sean útiles las informaciones, que nos ayuden a reflexionar, a buscar ayuda. El conocimiento es importante, ¿no? En todos los sentidos de la vida. Jesús ya dijo, conoceréis la verdad y ella los hará libres. Entonces, en todo, el conocimiento es muy importante porque también es una de las alas que necesitamos para nuestra evolución espiritual. Así que en todo, ir conociendo un poco más nos va a poder ayudar muchísimo. Sergio, te dejo con las palabras finales y muchísimas gracias. Muy bien, Juliana y amigos. Creo que estamos cerca de como que un desafío muy serio, pero tenemos ahora una idea mejor de la realidad de este mundo. El universo de Dios no es siempre como acá en la tierra hoy. Hay mundos maravillosos en la pluralidad de los mundos habitados y tenemos que buscar este conocimiento para ayudarnos a los que están necesitados de ayuda, porque la felicidad de cada espiritista, de cada profesional de salud, hay que ser mirar a los otros bien. Por lo tanto, toda ayuda que podamos desarrollar y compartir va a ser como que algo que va a traer flores para nuestros caminos de evolución y felicidad. Entonces, agradezco mucho
Juliana, por esta oportunidad, que podamos nos ver que tratando de temas correlacionados o outros. E eu te agradeço muitíssimo, dejo um abraço, não só para ti, pero para todos os amigos que estiveram acá ou vão estar amanhã depois. Um abraço forte a todos ustedes de Uruguai, de Brasil, donde sea. Muchas gracias, amigos. Buenas noches a todos. Gracias, doctor Sergio.